En las noches más oscuras de Costa Rica, cuando la neblina cubre los caminos y el silencio parece tener voz, las viejas leyendas despiertan. Entre montes y ríos se escuchan los pasos del Cadejos, el llanto de la Llorona y el lamento eterno de la Tulevieja. Son historias que nacieron del miedo y la fe, contadas al calor del fogón, pasadas de generación en generación. Hoy, te invito a descubrirlas, una por una. Estas son las 10 leyendas más escalofriantes de Costa Rica. 1. La Cegua. Aquel camino entre Cartago y Paraíso siempre me había parecido tranquilo, aunque la neblina caía espesa cuando el reloj marcaba la medianoche. Aquella noche volvía del pueblo, montado en mi caballo, con un par de tragos en la cabeza y el alma ligera. El silencio solo lo rompía el sonido de las herraduras golpeando el empedrado. Entonces la vi. Una mujer de belleza imposible estaba parada junto al camino. Su vestido blanco parecía brillar bajo la luz de la luna, y sus ojos tenían ese brillo dulce que hace perder la razón a cualquiera. Me pidió que la llevara, su voz era suave, casi un susurro que helaba el aire. La ayudé a subir detrás de mí, y su cuerpo estaba tan frío como el agua de un río. Avanzamos unos metros, y fue entonces cuando sentí un olor extraño, como azufre o carne quemada. Le pregunté si estaba bien, pero no contestó. De pronto, la sentí acercarse a mi oído, respirando fuerte. Giré la cabeza para mirarla, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro ya no era humano. En lugar de ojos, tenía 2 cuencas oscuras con brasas ardiendo, su boca era la de un caballo, alargada y llena de dientes afilados. Solté un grito y el caballo se encabritó, lanzándome al suelo. Caí entre la tierra y los matorrales, y cuando levanté la vista, ya no estaba. Solo se oía el viento entre los árboles y un relincho lejano. Desde esa noche no volví a salir después de las 11. Algunos dicen que la cegua se aparece a los hombres mujeriegos o borrachos. Otros creen que es el alma de una mujer traicionada. Yo solo sé que la vi y que su mirada aún me persigue en los sueños. 2. El Cadejos. Era de madrugada cuando salí de la cantina en el pueblo de Barba. La luna apenas se asomaba entre las nubes y el aire olía a café recién tostado. Había tomado más de la cuenta, lo admito, y el camino a casa era largo, empedrado y solitario. Solo llevaba un cigarro encendido y el corazón ligero de quien no teme a nada. Pero conforme avancé por el sendero, sentí algo raro, unos pasos detrás de mí, lentos, firmes, que sonaban sobre las piedras, como si otro caminara a mi ritmo. Me detuve, y los pasos también se detuvieron. Miré alrededor y no vi nada. Me reí, pensando que era el trago jugando con mi cabeza, y seguí caminando. De pronto, escuché un gruñido bajo, tan profundo que me estremeció el alma. Cuando volteé, lo vi, un perro negro, enorme, con el pelo tan enmarañado que parecía humo. Sus ojos eran 2 brasas encendidas, fijos en mí. Quise correr, pero mis piernas no respondieron. El animal solo me miraba, sin moverse, y en su presencia el aire se volvió pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido. Recordé lo que decían los viejos, que si ves al Cadejos negro, es mala señal, pero si es blanco, te protege. Este no era blanco. Era la sombra misma. Avancé con el corazón desbocado, sin atreverme a mirarlo otra vez. Sentía su respiración detrás de mí, su paso firme, hasta que al fin llegué a la puerta de mi casa. Cuando volteé, había desaparecido. A la mañana siguiente, encontré en la entrada las marcas de unas garras profundas en la tierra.
Desde ese día dejé el trago y no camino solo de noche. Porque sé, con el alma entera, que el Cadejos me acompañó y me perdonó la vida. 3. La Llorona. Crecí junto al río Reventazón, donde el agua canta de día y llora de noche. Desde niño escuché historias de una mujer que vaga entre la neblina buscando a sus hijos. Nunca las creí hasta aquella madrugada. Había ido a pescar con mi primo y el tiempo se nos fue sin darnos cuenta. Al regresar, la luna ya estaba alta y el río corría manso, cubierto de una bruma espesa. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de mis pasos sobre las piedras me parecía ajeno. Entonces la oí. Un lamento tan triste que me atravesó el pecho. ¡Ay, mis hijos! Era una voz de mujer, quebrada por el dolor, que venía desde la corriente. Pensé que quizá alguien necesitaba ayuda y bajé hasta la orilla con la linterna temblando en la mano. Entre la bruma, vi la silueta de una mujer vestida de blanco, su cabello largo y mojado pegado al rostro. Me acerqué, llamándola. Ella levantó la cabeza, y ahí comprendí que no era humana. Su rostro estaba pálido, con los ojos vacíos, negros como el agua profunda. Su boca se abrió en un grito que no era de este mundo, un sonido que heló hasta el alma. Corrí cuesta arriba, tropezando, sin atreverme a mirar atrás. Mi primo me encontró más tarde, temblando y con la voz quebrada. Dicen los viejos que la Llorona fue una madre que, en un arranque de locura, arrojó a sus hijos al río y después se quitó la vida. Desde entonces los busca, penando entre las aguas. Y quien escucha su lamento muy cerca, pronto conoce la desgracia. Cada vez que el viento sopla desde el río, cierro las ventanas y apago las luces. Porque juro, por mi alma, que su voz todavía se escucha entre las aguas. 4. El padre sin cabeza. Yo trabajé muchos años cuidando la iglesia vieja de Orosí, una de esas construcciones coloniales que guardan más sombras que fieles. De día, el templo era hermoso, las campanas resonaban, el incienso flotaba y el sol entraba por los vitrales como oro líquido. Pero de noche, el aire se volvía pesado y el silencio tenía otro sonido. Una madrugada, mientras hacía la ronda antes de cerrar, escuché el relincho de un caballo afuera. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Pensé que sería un viajero, aunque nadie solía pasar por ahí a esas horas. Al rato, los cascos resonaron otra vez, lentos, marcados, acercándose. Entonces la puerta principal se abrió sola, con un chirrido que me heló los huesos. Entró un jinete, cubierto con una sotana negra. Llevaba un crucifijo colgando del cuello, pero donde debía estar su cabeza no había nada, solo un vacío oscuro del que salía un humo frío. Avanzó hacia el altar sin mirarme, o eso creí, porque no tenía ojos, y su caballo, negro como la noche, pisaba sin hacer ruido. Me escondí detrás del púlpito, temblando. El jinete se detuvo frente al altar, levantó su mano, una mano blanca, huesuda, y señaló hacia la cruz. Luego desapareció, como si el aire se lo tragara. A la mañana siguiente, el párroco me dijo que, según los antiguos, ese espíritu era el alma de un cura que había roto sus votos y por eso fue condenado a vagar, sin cabeza, buscando perdón. Desde entonces, nunca más me quedé solo en esa iglesia después del anochecer. Porque cuando suenan los cascos a lo lejos y el viento huele a cera apagada, sé que el padre sin cabeza aún cabalga buscando su redención. 5. La Tule Vieja. De niño, mi abuela me advertía que no me acercara al pantano después del anochecer. Decía que allí lloraba la Tule Vieja, una mujer maldita que buscaba a su hijo perdido. Yo, terco como era, nunca creí esas historias, hasta aquella noche de lluvia.
Tenía unos 16 años y había salido a buscar una vaca que se había extraviado. El aire estaba cargado de humedad y cada paso hundía mis botas en el lodo. Entre los charcos vi un rastro de huellas pequeñas, como de niño, y pensé que tal vez algún chiquillo del pueblo se había metido por allí. Seguí las marcas hasta que escuché un llanto suave, triste, casi humano. ¿Quién anda ahí?, grité. Nadie respondió. Solo el llanto, más cerca. Avancé con el corazón golpeando el pecho, y entonces la vi, una figura encorvada, cubierta de lodo, con el cabello tan largo que arrastraba en el suelo. Lloraba, acunando algo invisible entre los brazos. Me acerqué despacio, y cuando levantó la cabeza, vi su rostro. No era una mujer. Era algo más. Tenía la cara deformada, los ojos amarillos y una boca grande, llena de fango. De su espalda salían pequeñas alas cubiertas de musgo, y sus pies eran garras. Gritó con un sonido que no olvidaré jamás, una mezcla de llanto, furia y dolor. Corrí como alma que lleva el diablo, sin volver la vista atrás. Dicen que la Tulevieja fue una muchacha que ahogó a su hijo recién nacido para ocultar su vergüenza. La naturaleza la castigó transformándola en ese ser, condenada a buscarlo por la eternidad. Ahora, cuando el río crece y la noche huele a barro, todavía se escuchan sus sollozos entre los tules. Yo lo sé, porque una vez la vi, y su llanto aún me sigue en los sueños. 6. El duende. Yo viví gran parte de mi infancia en una finca cafetalera en las afueras de Naranjo. El lugar era hermoso, lleno de verdes y de pájaros al amanecer, pero también tenía su misterio. Entre los trabajadores se hablaba de un pequeño ser travieso que rondaba por las madrugadas, el duende. Decían que escondía las herramientas, trenzaba las crines de los caballos y se robaba cosas pequeñas, solo por diversión. Nunca lo creí, hasta que una mañana desapareció mi sombrero favorito. Juraba haberlo dejado junto a la puerta del rancho, pero no apareció por ninguna parte. Mi abuela me dijo riendo, eso fue el duendecillo, mijito. Si querés recuperarlo, ponle un dulce de tapa y una cruz de palma bendita. Yo, incrédulo, lo hice solo por curiosidad. Esa noche no podía dormir. Afuera soplaba un viento raro que hacía crujir los cafetos. Entonces oí una risa aguda, como la de un niño pequeño, y unos pasos rápidos sobre el techo de zinc. Me levanté despacio, abrí la puerta y lo vi, un ser diminuto, de no más de medio metro, con ropas viejas, un sombrero enorme y unos ojos verdes que brillaban en la oscuridad. Se acercó al dulce, lo olfateó y me miró sonriendo, mostrando unos dientes chiquitos y torcidos. Luego, en un parpadeo, desapareció entre las matas. A la mañana siguiente, mi sombrero estaba ahí, justo donde lo había dejado, cubierto de tierra y con una trenza en la cinta. Desde entonces, cada fin de cosecha le dejo un dulce o una fruta en el patio, para tenerlo contento. Algunos no me creen, pero yo sé bien lo que vi aquella noche. En los cafetales, donde el silencio guarda secretos, los duendes todavía caminan entre nosotros. 7. La carreta sin bueyes. Yo nací en San Ramón, un pueblo donde los caminos de piedra guardan historias viejas. De todas, la que más miedo me daba era la de la carreta sin bueyes. Mi abuelo decía que, si la escuchabas pasar de madrugada, era mejor rezar y no mirar por la ventana, porque quien la veía quedaba marcado por la muerte. Una noche, hace ya muchos años, me tocó regresar tarde del trapiche. El cielo estaba cubierto y el viento arrastraba el olor a caña quemada. De pronto, escuché un chirrido largo y lastimero, como el de una carreta vieja avanzando sobre piedras. Me detuve. No había luna, ni faroles, ni una sola luz en el camino. Aún así, el sonido se acercaba, lento, rechinante, como si las ruedas arrastraran el alma del que las empujaba. Debe ser don Julio con su carreta, pensé, tratando de calmarme.
Pero entonces me di cuenta de algo, no se oía el paso de los bueyes. Solo las ruedas, girando solas. Me escondí tras un árbol y vi, con el corazón detenido, cómo pasaba frente a mí una carreta vacía, moviéndose sin nadie que la guiara. Las ruedas giraban, pero no tocaban del todo el suelo, el yugo estaba roto y del aire colgaban cadenas que tintineaban como campanas de difunto. El viento se volvió helado, y un susurro ronco cruzó el camino: no trabajes el domingo. Luego todo se desvaneció. El silencio volvió, pero el olor a humo y tierra quemada quedó pegado en mi ropa. Dicen que el alma del carretero que ofendió al cielo empujando su carreta en día sagrado sigue pagando su pena, recorriendo los caminos eternamente. Yo no sé si fue castigo o advertencia, pero desde esa noche, los domingos no toco ni una sola herramienta. 8. La mona. Mi abuela decía que en los montes del Pacífico vivían mujeres capaces de convertirse en monos. Las llamaban las monas, y aseguraban que eran brujas que usaban esa forma para espiar o vengarse. Yo siempre pensé que eran cuentos de viejos, hasta que la vi con mis propios ojos. Fue una noche calurosa, en Semana Santa. Me quedé solo en la casa, pues mis padres habían ido al pueblo. Afuera el aire estaba quieto, y los mangos maduros caían uno a uno sobre el techo de zinc. De pronto, oí risas extrañas, agudas, como de una mujer imitando a un niño. Pensé que eran vecinos, pero la risa se movía rápido, saltando de árbol en árbol. Salí al corredor con una linterna. En la rama más alta del guayabo, vi una figura oscura, encorvada. Al principio creí que era un mono, pero cuando la luz la alcanzó, sentí que el alma se me helaba. Tenía cuerpo peludo, sí, pero rostro humano. Su cabello era largo y revuelto, y sus ojos eran de una mujer. Me miraba sonriendo, mostrando los dientes, y en su mirada había burla. Traté de rezar, pero la voz no me salía. El ser empezó a emitir un chillido horrible, se movía con una agilidad imposible, saltando de rama en rama. Cuando cayó al suelo, corrió hacia el monte con un grito que no olvidaré jamás. Al día siguiente, una vecina me contó que una mujer del caserío, conocida por practicar cosas raras, había amanecido enferma, llena de rasguños, diciendo que alguien la había espiado mientras volaba. Desde entonces, cada vez que escucho risas en los árboles o pasos en el techo, cierro las ventanas y rezo. Porque en los montes de Costa Rica, las monas todavía existen, y se esconden entre las sombras esperando a quien las mire demasiado tiempo. 9. El tesoro del diquís. Cuando era joven, trabajé con una cuadrilla en las montañas del sur, cerca de Palmar Sur, donde las esferas de piedra yacen entre la tierra y el tiempo. Los viejos del lugar decían que los antiguos habitantes del diquís habían escondido tesoros sagrados, protegidos por los espíritus de sus guardianes. Yo no creía en esas cosas, hasta que el oro me tentó. Una tarde, mientras cavábamos para una obra, mi compañero Luis golpeó algo duro. Quitamos la tierra con cuidado y apareció una vasija enorme, decorada con figuras de jaguares y soles. Al abrirla, el brillo del oro nos cegó, collares, figurillas, discos relucientes. Luis gritó de emoción, pero en ese mismo instante el viento cambió. Todo se volvió frío, y el bosque, que antes zumbaba de vida, quedó en silencio. De entre los árboles empezó a surgir una luz azulada, flotando como un fuego. Era hermosa, pero sentí que no debía mirarla. Luis, en cambio, la siguió, fascinado, internándose en la espesura. Lo llamé, corrí tras él, pero cada paso que daba, la selva parecía moverse, cerrándose a mi alrededor. Las ramas me arañaban, y el aire se volvió espeso, casi imposible de respirar. Grité su nombre hasta que mi voz se quebró. La luz desapareció, y con ella, Luis. Solo encontré su sombrero, cubierto de barro, junto a una de esas esferas de piedra. Cuando regresé al campamento, los ancianos me miraron con tristeza y dijeron:
el diquís no perdona al que roba su descanso. Desde entonces, juro que nunca volví a tocar nada sagrado. A veces, cuando el sol cae sobre las piedras, aún veo ese resplandor azul danzando entre los árboles. Y sé que allí, bajo la selva, el tesoro del diquís sigue protegido, por espíritus que nunca se fueron. 10. El candelillo. Fue hace muchos años, una noche fría en los montes de Santa María de Dota. Yo regresaba a casa después de una fiesta patronal, caminando solo por el camino viejo que pasaba junto al cementerio. No había luna, y el aire olía a pino y a tierra húmeda. Llevaba una linterna, pero de pronto se apagó, como si algo la soplara. Entonces la vi. Al principio pensé que era una luciérnaga, pero aquella luz era demasiado grande, flotaba despacio, como una vela encendida en el aire. Se movía delante de mí, a pocos metros, danzando en silencio. Tenía un brillo azul, casi hipnótico. Recordé lo que decía mi abuela, que esas luces eran candelillos, almas en pena que buscan quien las ayude a descansar. La curiosidad pudo más que el miedo. Seguí la luz, que parecía guiarme hacia el bosque. Cada vez que me acercaba, se alejaba un poco más. Caminé tanto que el camino desapareció y quedé rodeado de niebla. De pronto, la luz se detuvo sobre una tumba vieja, cubierta de maleza, y empezó a parpadear. Fue entonces cuando escuché una voz, tan suave que parecía venir del viento: «Ayúdame». Retrocedí con el corazón helado. La tierra se estremeció y un olor a cera quemada llenó el aire. Grité, corrí sin mirar atrás, y no me detuve hasta ver las luces del pueblo. Al día siguiente regresé con el sacerdote, juntos encontramos la tumba abierta, con una vela derretida sobre una cruz rota. Desde aquella noche, cuando camino cerca del cementerio y veo una lucecita azul flotar entre las sombras, me persigno y sigo de largo. Porque sé que el candelillo no busca encender la oscuridad, sino arrastrar contigo su pena. Y así terminan las leyendas que viven en la oscuridad de nuestros pueblos. Relatos que el tiempo no ha podido enterrar, porque siguen respirando entre montes, ríos y caminos. Quizás esta noche, cuando todo esté en silencio, escuches algo. Recuerda, en Costa Rica, las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez.